¿Listo? ¿Estamos al aire? Sí, Lady, estamos al aire. Bueno, cordial saludo. Nos encontramos en Tertulia Académica Virtual. Como saben, este es un espacio para hablar de entre amigos de temáticas de interés común. Y en ese orden de ideas, pues hemos siempre querido desarrollar una temática con nuestros compañeros y amigos de diferentes partes del país, especialmente de esas regiones apartadas. Es así como hoy tenemos a Leonel Blandón, quien nos ha venido acompañando durante el transcurso del año pasado, durante el 2024, pero como se pudieron percatar en diferentes espacios en que fue invitado, pues tuvimos los problemas de conexión. Terminábamos llamándolo, terminábamos que nos manda un mensaje de WhatsApp. Y pues hoy hemos querido, Leonel, dedicarte a este espacio para que nos cuentes esas regiones que no se conocen tanto al interior del país, que normalmente no se les da la suficiente atención a pesar de su relevancia histórica, a pesar de su relevancia geográfica. ¿Sí? Parte de que en cierta medida haya un interés en esas regiones hacia el extranjero radica justamente en que nosotros no las valoramos. ¿Sí? O sea, yo nunca he visto a los norteamericanos suponer que una isla perdida en el Pacífico como Hawái es de poca relevancia. A nadie se le ocurriría en Estados Unidos pensar esas cosas, o a nadie se le ocurriría pensar que ciertas regiones del Polo Norte o del Polo Sur, donde sabemos que hay bases y demás norteamericanas, resultan de bajo interés. Todos sabemos que las grandes potencias y las grandes naciones lo que hacen es valorar, proteger, alimentar, fomentar inclusive que digamos que se mantenga ese territorio, no solo por una línea geográfica, no solo porque por ahí va un río, sino porque además de eso, porque haya una tradición común. Vemos recientemente con ciertas declaraciones que ya hemos tratado aquí en programas pasados, cuando como una nación pues dice abiertamente nos interesa establecernos en Groenlandia y de una vez Finlandia salió a poner el grito en el cielo y de una vez Francia y no sé qué y sé cuándo. En Colombia nosotros parece que esa anestesia se nos ha olvidado y recordemos que la acción de Panamá no fue una invasión. Recordemos que ciertos procesos históricos donde hemos perdido territorio no han sido frutos de invasiones extranjeras, han sido justamente el desconocimiento que tenemos en las ciudades de esas zonas de territoriales. Todos sabemos que veníamos saliendo de la guerra de los 1000 días, Panamá no era ni la sombra de lo que posteriormente se convierte y entonces pues eso lo aprovechan ciertas potencias como a ellas les interesa porque en política internacional todos sabemos que no existen amigos permanentes, sino intereses permanentes, y pues estas fomentan a un grupo de independistas que termina dándole la independencia a Panamá. Tristemente, a raíz de los debates que se vienen presentando, muchas de las expresiones que se empiezan a escuchar es que menos mal Panamá se independizó para que no terminara siendo un Chocó. Y entonces, pues uno dice, pero luego, ¿qué tiene el problema de Chocó? Chocó es una de las regiones mineralógicas, culturales, sociológicas, que yo recuerde, a mí me enseñaron en geografía que era de las regiones donde mayor afluencias de precipitaciones de agua existen en el mundo. Es decir, debería ser una zona donde pudiéramos aprovecharla para la agricultura, para la cosecha, para las minas, para el desempleo, o sea, debería ser una zona que debería tener el máximo potencial. Sin embargo, se encuentra en muchas regiones apartadas, abandonadas, y por eso muchos de las personas que la habitan, pues se tienen que enfrentar todos los días a diferentes fenómenos que todos conocemos en el territorio. Por un lado, la pobreza, por otro lado, la no remuneración de sus acciones, razón por la cual o tienen que emigrar o terminan vinculándose a grupos que se encuentran en la ilegalidad o terminan haciendo servicios para estos grupos que se encuentran en la ilegalidad. Entonces, en ese orden de ideas, pues hemos querido traer a Leonel para que nos comente un poquito. Quiero comenzar, Leonel, que su merced que es experto en el territorio, todos cuando hemos hablado de esas zonas, recordamos los incidentes, porque como esas zonas solo aparecen en las noticias cuando se dan situaciones como ahorita vemos en el Catatumbo, ¿sí? O sea, solamente el Catatumbo solamente se menciona cuando hay confrontaciones entre los diferentes sectores armados que hay en la zona, incluyendo el ejército, ¿sí? Solamente escuchamos el Catatumbo, pero no hablamos del Catatumbo para decir sus ventajas competitivas, sus ventajas fronterizas, sus ventajas sociales, no, eso no lo mencionamos. ¿Sí? O sea, solamente nos interesa cuando se da una situación de público. Claro, el 80% de las cosas que conocemos del Catatumbo son malas.
¿sí? Todo lo que nos llega es malo, ¿cierto? Y esa misma situación que pasa en esa zona, pues pasa en otros. Cuando nosotros vamos a hablar de Oaxaca, pues recordamos los incidentes de violencia en los que se vieron en el pasado. Tenemos aquí una persona que los vivió en primera mano, que tuvo conocidos, familiares que les tocó vivir esa etapa, y por eso quiero, Leonel, que su merced nos comentes un poquito sobre eso, ¿no? Sobre las situaciones que se daban en ese momento. ¿Qué piensan ustedes a propósito de los acuerdos de paz? Yo me acuerdo que cuando se hablaba de los acuerdos de paz, y claro, el que está sentado cómodamente viendo en un noticiero como si fuera una película, pues le parece que hablar de guerra es muy sencillo. Pero cuando ya uno es el que tiene que estar en medio de las balas, pues ya es otro cuento, ¿no? Ya uno entiende que la situación es a otro precio. Entonces quiero, Leonel, que nos, con el saludo desde aquí, desde la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, desde el Instituto Superior de Educación Rural y por supuesto desde la tertulia académica virtual, que es el que nos aglutina a nosotros en esas instituciones. Queremos pues darte el saludo, queremos que nos cuentes un poco que nos comiences comentando eso que todo el mundo conoce. Pero el problema es que eso pasó ya hace, si no estoy mal, unos 15 años, si no estoy mal, y todavía la gente lo habla como si hubiera sido ayer, ¿sí? Y entonces eso pues también genera que haya limitantes en inversión, limitantes en desarrollo, ¿cierto? Entonces, cuéntanos, comencemos por esa parte si te parece bien. Bueno, muy buenos días para todos y todas, para toda la audiencia, dándole gracias a nuestro hermano Rafa y a la doctora Lili por este espacio brindado. La verdad que desde el municipio de Bojayá, acá rodeado de ríos, montañas y como ustedes pueden ver, todo ese sistema de agricultura que se cultiva acá, las mejores frutas que ustedes disfrutan desde la ciudad, salen desde estos territorios campesinos, cultivadas por manos de valientes, de resistentes, resilientes, que luchan día a día a pesar de las diferentes adversidades y problemáticas por sobrevivir y resistir acá en sus territorios. Mi nombre es Leonel Blandón Murillo, un hijo del municipio de Bojayá, sobreviviente de esa tragedia masacre que marcó y conmovió el mundo entero. Viví en toda mi etapa de niñez esta situación que me marcó, pero a la misma vez me hizo fuerte para entender de que debemos de levantarnos con esa capacidad de cambiar la historia de nuestros territorios. ¿Y cómo empezamos a cambiar, Rafa, esa historia de los territorios? Cuando construimos en una nueva generación la verdad de sus territorios, que los niños, los jóvenes crezcan conociendo la verdad del territorio que han vivido, las tragedias, las marcas, el olvido y también el desplazamiento que hemos sufrido. Desde Bojayá crecí en un círculo de nerviosismo. Como hijo bojayaceño, crecí siempre con el nervio porque un día nos levantamos y no sabíamos nada del grupo armado, no conocíamos un arma, nunca habíamos visto una persona con armamento. Y un día me levanté, en esa época en nuestros territorios, Rafa, la gente, las casas se cultivaban con la palma. Las casas eran hechas de palma, entonces siempre quedaban muchas endijas alrededor de las casas. Esas endijas las utilizaba la gente para mirar desde adentro de su casa hacia afuera, quién rondaba por la casa. Bueno, ese era un método estratégico que utilizaban nuestras comunidades. Y aquí fui creciendo en ese círculo hasta que un día me acosté, Rafa, cansado de tanto jugar porque disfrutábamos en esa época de la luna. Disfrutábamos de la luna, disfrutábamos de esa naturaleza hermosa que nos regala la vida y empezamos, me acosté cansado y cuando me levanto y voy hacia la parte de la cocina, pues veo unos hombres atrás de la casa con armas. Salgo corriendo y le expreso a mi padre, padre, allá atrás hay unos señores con armas, pero como no había esa malicia, no había ese conocimiento de que esos hombres armados eran los destructivos de nuestros territorios. Fui y le dije a mi papá enseguida se temorizó, lo primero que hizo fue meterme debajo de la cama, que me escondiera y no saliera de ahí, por nada de la vida, por nada del mundo fuera a salir debajo de esa cama. En esa época se utilizaban, Rafa, los colchones de paja, que las comunidades campesinas lo utilizaban porque eran protectores
de que pronto en un enfrentamiento entre los grupos fuera a perder la vida a uno, los niños más que todo, porque en esa época los padres ponían sus vidas por proteger el derecho a la vida de sus hijos. Entonces a nosotros nos cubrían con colchones de paja para que si una bala llegara a penetrar donde estábamos nosotros, no nos fuera a poner en riesgo la vida. Aquí empecé esa historia en Bojayá y empecé a sentir nerviosismo y a saber de que estábamos rodeados, después que éramos un territorio que solamente nos rodeaba el río, salir a la finca a cultivar, salir a cosechar el arroz, a ver la finca de plátano, a pescar. Esa era nuestra vida y era nuestro círculo. Ya sabíamos que estábamos rodeados de un círculo de hombres armados y sabíamos que donde hubiera hombres armados, pues iba a haber guerra. Empezamos a generar unas alertas. En esa época, los consejos comunitarios empezaron a generar unas alertas para dar a conocer la problemática que estábamos pasando, ¿ya? Para que tuvieran conocimiento de toda esa situación. Seguimos viviendo toda esta situación, Rafa, hasta que un día, después de pasar de una gran tragedia de violencia, empezamos a saber que llegó la FARC y después llegaron los autodefensa que empezaron a masacrar el pueblo. Aquí empecé a vivir la historia de mi vida de violencia, de ver todos los días bajar 2 o 3 personas por el río Atrato, arriba abajo, estar echando un extramayo y ver que ahí por donde está echando uno flotaba el cuerpo. O sea, todo ese nerviosismo, todo ese trauma de saber de que hoy te vi a ti, mañana puedo ser yo que vaya bajando por ese río. Crecimos en todo ese ambiente y ya después de toda esa situación que vivimos, nos llegó el momento que nunca nadie esperó, que fue la masacre de Bojayá. Esa masacre de Bojayá nos marcó, a mí precisamente me marcó una historia bastante cruel, una historia que hoy se olvida, pero que luchamos cada día para liberarnos y cambiar la historia de lo que pasó en Bojayá. Una masacre que muchas veces uno la menciona, Rafa, pero no quisiera ni acordarse que eso nos pasó, porque fue algo que dolió mucho ver nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros paisanos ahí tirados en el piso, muchos irreconocibles, muchos sin el valor de saber de que ¿por qué a nosotros? Era siempre la pregunta, ¿por qué a nosotros? Ya. Leonel, pues digamos que pues obviamente lo que nos puedas contar, ¿no? O sea, no queremos entrar como otros espacios y otros canales y otros medios dentro del sensacionalismo, porque nosotros sabemos que detrás de eso hubieron familiares, amigos, conocidos, personas, inclusive como su merced bien lo dice, pues es que una cosa es verlo por televisión y otra cosa es que uno sea el protagonista. Son 2 espacios distintos. Saber que en cualquier momento le puede pasar a uno algo. Solo queremos, pues, primero felicitarte porque es que levantarse de esa manera, con esa, o sea, levantarse, cuando digo levantarse, es levantarse no de levantarse en la mañana, sino de levantarse en el sentido en el que recuperarse emocional, psicológicamente de esas situaciones no es fácil. Mucha gente no logran superar acciones como esas. No es sencillo vivir en medio de un conflicto y menos en medio de una guerra. Lo que de pronto sí queremos que de pronto nos cuentes es ¿qué recuerdas de ese día? ¿Qué puedes vivenciar tú que nos puedas decir? Quiero ser claro, lo que nos puedas contar, lo que te parezca bien decirnos, lo que parezca que es oportuno. No nos interesa la parte sensacionalista, ni nos interesa la parte geográfica o la parte holográfica, como le dicen vulgarmente, ¿sí? En el cual, pues entonces, con pelos y detalles no nos interesa, nos interesa es ubicarte en el espacio puntual en el que tú estabas, ¿sí me entiendes? Para poder proyectar en los siguientes videos que estamos viendo, ¿cierto? ¿Cuál ha sido la recuperación que se ha dado? ¿Sí? La recuperación de la zona, recuperación de la población, recuperación de personas como tú, eso es lo que nos interesa enfatizar. Bueno, Rafa, igual manera, frente a lo que me acabas de expresar, reconozco y recuerdo tanto pues ese momento donde sonó esa explosión
una explosión que conmovió todo el territorio y las comunidades cercanas, donde todos sentimos esa explosión, pero no pensamos porque iba a haber tantas vidas perdidas del territorio. En base a todo esto, esta problemática, pues hemos venido recuperándonos. Sabemos que hicieron el nuevo Bellavista, se construyó el nuevo Bellavista, y ese nuevo Bellavista, pues en todo ese proceso de cambio de comunidad, se ha venido perdiendo mucho la cultura, se ha venido perdiendo muchos valores que existían antes, como era el liderazgo con unidad, el liderazgo con esa hermandad, donde salíamos a defender nuestras comunidades, a defender nuestros líderes. Hoy en día ya eso no existe, se ha venido perdiendo muchos valores. Y también pues resaltamos todo, aparte de las donaciones, de las ayudas humanitarias, aparte de todos esos pagos que se han hecho a nuestras víctimas, a nuestros personas, a nuestras comunidades que perdieron sus familiares. También queremos resaltar el acompañamiento que ha hecho, cooperación que han hecho los otros países de nuestro municipio, porque hemos sido acompañados por muchos países, hemos sentido más acompañamiento de los otros países que el mismo Colombia, que nuestro país Colombia. Yo creo que los otros países han estado como más vinculados con esa situación de Bojayá, con esa problemática que marcó en pro de generar esos procesos de formación, esos procesos de acompañamiento, esos procesos de sanación. Eso nos ha ayudado bastante después de toda esta tragedia. Pues yo te cuento, Rafa, yo después de esta tragedia salí a Bogotá y tuve que hacer un proceso de sanación con la Fundación para el Perdón y la Reconciliación, porque me sentía cargado con mucha rabia, con deseos de cobrar venganza, con deseos con mucho dolor, diría. Y pues en esta fundación logré sanar, logré liberarme y logré aprender a perdonar. Un proceso que me tocó duro porque me tocó llevar todo este proceso con reinsertados de la FARC, reinsertados de la autodefensa, y saber que hoy en día caminaba al lado de aquellas personas que nos hicieron daño y que destruyeron nuestro territorio y apagaron los sueños de muchos niños que comían conmigo, que jugaban conmigo, que bañaban conmigo. No es fácil, es algo bastante duro porque pues tiene que uno resignarse a caminar y hablar con estas personas y a compartir un bocado de comida con ellos después de haberle hecho tanto daño. Pues necesita uno tener una valentía y necesita tener un coraje, un corazón muy bien sanado para poder no atentar contra ellos, no desear buscar cómo cobrar venganza. En este proceso le doy gracias a Bogotá porque es una ciudad que me ayudó a sanar, que me ayudó a liberar y que hoy en día me dijo, Leonel, Bogotá te abrió las puertas, Bogotá te dijo, tú puedes levantarte, hay que darle gracias a Dios que estás vivo. ¿Y qué puedes tú hacer por tu territorio? ¿Qué puedes tú hacer por esas personas que no pudieron salir del territorio y que siguen en el territorio resistiendo y sobrellevando las diferentes crisis que aún viven latentes en esos territorios? Aquí empezamos a pensar, bueno, listo, yo ya hice un proceso de sanación, perdoné, me liberé, pero primero que todo, antes de pensar en perdonar, tenía que perdonarme yo mismo. Tenía que empezar perdón por sí mismo y ahí sí poder aceptar el perdón hacia esas personas que me decían que los perdonaran por el daño que le habían hecho a Bojayá. Y empecé a construir este proceso, Rafa, en la cual empecé a decir, bueno, Leonel, tú como un hijo de Bojayá que sobreviviste la violencia y que creciste con una marca de violencia, de desplazamiento, de reclutamiento, de maltrato, ¿qué puedes hacer tú por Colombia? ¿Qué puedes hacer tú por tus territorios? Y aquí empezamos a construir ese conocimiento y esas ideas que hoy se llaman el caminante por la paz. Leonel, un caminante por la paz, porque empecé a visitar muchos territorios, a dar a conocer la historia de Bojayá y así mismo hacer esa invitación de construcción de buen vivir para la paz, de buen vivir en la cual siempre vinculamos a las nuevas generaciones para que ellos conocieran la historia de vida que tuvimos nosotros y que queremos que muchos territorios no la vivan y que no haya esa repetición de lo mismo para Bojayá. También dentro de todo este proceso empecé a dar unas capacitaciones, una conferencia en la Universidad de Los Rosarios, en la cual empezamos a conectar, cuéntame de tu historia campesina, yo te cuento mi historia de la ciudad. Con esto empezamos a conectar jóvenes de los diferentes territorios
donde ha habido esta situación de violencia con muchos jóvenes de la Universidad Nacional, de la Universidad de los Andes, de los Rosarios, y empezamos a generar esa tertulia de diálogo sobre que esos chicos de la ciudad conozcan las historias del campo y los del campo conozcan historias de vida de la ciudad. Aquí dentro de todo este trabajo me he venido desempeñando. Sí, antes lo que pasa es que su merced ya se me va pasando a las siguientes preguntas. Entonces, queríamos primero terminar esta sección, digamos que es el pasado, que es la sección pasada, ¿no? Este es el pasado. Lo que pasa es que los medios tradicionales la venden como si fuera la realidad. Todavía para muchos medios, no vamos a decir cuáles, para no hacerle buena o mala publicidad, nos siguen recordando ¿cómo se llama? El susodicho que lleva 30 años fallecido y ¿cómo se llama? Y que nos volvió insignia para el mundo de exportador de droga. ¿Sí? Entonces, y todavía nos lo siguen vendiendo como si él estuviera vivo y presente y no sé qué más. Entonces, imagínate algo más reciente como lo que tú nos estás contando, ¿no? Vimos cuando se hicieron las firmas protocolarias de los acuerdos de paz, si no estoy mal, al grupo de madres cantoras, ¿no? De madres cantantes que entendíamos que eran de allá. Tú has tenido la oportunidad de trabajar con ellas. Entiendo que varias en medio del conflicto por diferentes lados, porque es que las balas no conocen ideologías, ni fronteras, ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? Ojalá las balas fueran inteligentes, como quieren llamar a las armas, inteligentes, pero las balas, una vez disparadas salen a la velocidad y al que cojan en la mitad, pues le hacen un daño. Esa es la función del arma, ¿sí? Entonces, cuéntanos un poco sobre eso, sobre esa parte que se vio en los acuerdos de paz y que pues fue lo que la gente se le quiso vender, que ya esa era página superada, ¿no? Volteemos la página, pues sí, fue terrible, pero pues volteemos la página, olvidándose que pues no es fácil enterrar un hijo, no es fácil enterrar un amigo, no es fácil enterrar un conocido, mucho menos un papá, y así sucesivamente. Precisamente, Rafa, por eso hoy hemos tratado de luchar y generar en la nueva generación una mirada de un Bojayá que no siga siendo lástima, sino un Bojayá que se levantó y que hoy en día es capaz de luchar para no repetición a lo mismo y cambiar la historia de sus territorios. Pero esa historia la empiezan a cambiar las nuevas generaciones. Nosotros trabajamos muy articulado y valoramos mucho el trabajo de las cantoras, coordinado por el 2 de Mayo, que es una organización que ha venido defendiendo y pelando por los derechos de las víctimas del municipio de Bojayá, Chocó. El 2 de Mayo es una organización que viene formando, viene defendiendo a nivel de las diferentes instituciones y diferentes de las ramas judiciales el derecho y el compromiso que hay con las víctimas de Bojayá, en la cual se les reconozca, se les entregue ese reconocimiento y ese aporte por la pérdida de sus víctimas, que quería yo pues que no tanto es el dinero que nos dan, sino nos ha hecho un proceso de sanación, nos ha hecho un proceso de liberación. Entonces, creo que lo que tú me acabas de preguntar, pues las cantoras han sido un referente para llevar en alto la voz, ese canto, ese mensaje por las víctimas de Bojayá. Y eso nos ha representado y ha permitido que muchas personas conozcan de esta historia de Bojayá por medio de las cantoras, por medio del equipo del 2 de Mayo, por medio de líderes como personas que salimos a representar y a dar a conocer un Bojayá que fue masacrado, pero que hoy en día se levanta para cambiar la historia de vida que llevamos antes y un presente con un mejor vivir. Bien, quiero ceder la palabra a Lady. Como sabes, Lady representa a ICERO. ICERO está ubicado en la zona de Pamplona, norte de Santander, y es un territorio también rural, ¿no? También es un territorio rural, es un territorio agrícola, es una institución que se dedica justamente a digamos, a ese tipo de población. Y pues como tú dices, la intención de comenzar por ese lado no es para quedarnos en pobrecitas, la gente de Oaxaca, pobrecitos lo que vivieron, por si no, superémoslo, sí, pero no sin olvidar el pasado. Es que cuando uno quiere borrar el pasado, entonces es cuando repite otra vez, porque es que, como decía Einstein, querer tener diferentes resultados aplicando la misma fórmula, pues es una tontada, ¿no? O
sea, se toca cambiar los medios, toca cambiar la fórmula y para eso pues toca mirar el pasado. Lo que pasa es que ahí es donde uno supera la situación. Entonces, en ese orden de ideas, pues te paso con la profe Lady, que no es Lili, ahorita nos estaban aquí diciendo por internet que le habían dicho la profe Lili, pero la profe Lady quiere también brindarte un saludo desde Pamplona, desde el otro extremo de Colombia. ¿Sí? Nosotros estamos desde el interior, ella desde el otro extremo de Colombia, o sea, casi frontera con Venezuela, tú estás en el frontera con el Pacífico, ¿cierto? Más cerquita a Panamá. Entonces le cedo más bien el uso de la palabra pues para su intervención y su pregunta. Sí, muchas gracias, profe. Hola, Lionel, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, lo que decía el profe, hay muchas situaciones que pues no se pueden solucionar o no se pueden olvidar de acuerdo a lo que va pasando y lo que sigue pasando, porque no se quedó solamente ahí en ese tiempo, sino además se ha venido como repitiendo en varias zonas. Y nosotros lo vimos, lo que dice el profe acá, estamos en Norte de Santander, en la zona del Catatumbo, pues se vive más que toda esa situación. Mi pregunta es, ¿cuáles son las propuestas o que ustedes tienen desde la fundación? ¿Cuáles son esas necesidades y las posibles soluciones que ustedes han dado, digamos, a todas esas familias que han pasado por esta misma situación? Bueno, mi profe, pues dentro de todo este proceso, las soluciones que se han logrado es poder lograr que esas personas que perdieron todas esas viviendas, que se perdieron todo, pues ubicar el pueblo en un sitio más adecuado. Creo que fue un paso muy importante que se dio hoy en día. Las familias, poder proteger esas familias que quedaron desamparadas con esta situación que pasó, eso ha sido algo muy valioso. Luego, los emprendimientos que se han logrado conseguir por medio del 2 de mayo y todos los líderes que gestionamos para que nuestros hermanos de Bojayá vayan teniendo como esa recuperación en los procesos agrícolas. Por ejemplo, acá se cultiva mucho el arroz, se cultiva el plátano, se cultiva la cúrcuma y todo eso ha tenido, pues, no hemos logrado tener mucha salida, pero sí se ha hecho más visible estas capacidades que tienen nuestros territorios. Muchas gracias, Leonel. Queremos desde acá, cuando tú dices se ha logrado recuperar es porque ha habido más presencia del Estado, dejaron de estar en el olvido, porque es que muchas veces se dice el Estado y entonces parece como un cuerpo cuando uno escucha a funcionarios públicos decir el Estado nunca ha respondido, entonces uno dice, pero entonces si ellos no son el Estado, ¿quién es el Estado? Entonces, porque yo entiendo que un ciudadano común diga es que el Estado tal cosa, es que el Estado tal otra, es que el Estado, pero que un funcionario público y más aún que empiece a ejercer con funciones de decisión, o sea, no es la señora que nos colabora con los tintos o no es el portero, sino son personas que deben tomar decisiones administrativas, pues uno espera que estén, digamos, ejecutando, estén actuando, que estén invirtiendo. Yo creo que siempre lo hemos dicho, no es que la gente esté contra pagar impuestos, lo que uno le saca la piedra es que nos pongan a pagar impuestos y uno no vea los cambios, o sea, uno siga viendo, sigan las carreteras sin pavimentar, sigan los acueductos sin ejecutar, pero eso sí, llega el impuesto predial año a año y el IVA a final de no sé qué y el retefuentes y no sé, o sea, entonces pareciera que fuera la intención es quitarle la plata a la gente, ¿cierto? Si hubiera que pagar más impuestos, aquí en Bogotá lo hemos vivido, que hay para hacer el metro, para hacer varias obras, Transmilenio y demás, pues a gente le correspondió hacer inversiones extras de lo que pedía inclusive la Nación para efectos de que se reunieran los recursos y pues uno ve la estación de Transmilenio y uno dice, bueno, se está ejecutando, sí, salió más costoso, tocó invertir, pero eso mismo queremos transmitirte allá. ¿Cuál ha sido el compromiso o cuál ha sido la respuesta desde el momento en que se hacen los acuerdos de paz al presente, entendiendo que ya han habido 3 gobiernos desde ese momento hacia acá, en qué se ha ejecutado, qué se ha hecho, qué transformó? Ya hay una alcaldía, ya hay una estación de policía, ya hay mejores formas de comunicación, ya se hizo la vía. Bueno, todas esas cosas lo que queremos que nos cuentes. Bueno, dentro de todo ese proceso, la verdad que ha habido un compromiso, ha habido un avance bastante porque realmente hoy contamos con un hospital diría yo, de tercer nivel, muy bien dotado, muy bien organizado, a pesar de que hacen falta cosas.
con una alcaldía muy bien organizada, muy bien presentativa, con casas pasaje. Contamos con muchas iniciativas que creo que han respondido a esa lucha, a esos compromisos que se han venido llevando en esas mesas de diálogo. O sea, siento que lentamente se van respondiendo y sí están respondiendo, a Bojayá se le está respondiendo porque hemos venido avanzando. Hoy contamos con un sistema de internet que pues no está muy bien dotado, pero contamos con muchas cosas. Antes la gente sufría mucho por la energía, hoy en día cuenta con una energía de 12 del día a 2 de la mañana, cosas que antes eran un ratico de energía de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. O sea, todo eso va generando espacios de desarrollo porque les facilita a las comunidades tener más comunicación, a los chicos poder explorar sus tareas, sus dinámicas educativas a través de... Siento que se ha respondido. No puedo decir que no se ha respondido porque sí han respondido. Bojayá ha avanzado en muchas cosas que no estaban en nuestro territorio, no estaban dentro de ese sistema de vida y hoy en día dentro a todos estos procesos y acuerdos que se han llevado, viene Bojayá generando un avance bastante productivo. Nos faltan cosas como la Casa de la Juventud, la Casa del Estudiante, pero vamos muy bien avanzados con muchas cosas. Hoy en día contamos con un pueblo que se llama La Ciudad en el Monte, pero un pueblo muy bien organizado, con sus calles bien pavimentadas, marcadas. Entonces creo que esto es muy importante. Luego llega un alcalde que ha venido también organizando lo que está nuestro alcalde Yaiton Perea Chaverra, ha venido generando también ese aporte a que Bojayá se vea un Bojayá representativo. Lady, creo que nos están haciendo una invitación, ¿cierto? Supongo que toda esa descripción que hiciste es porque la siguiente expresión es que vayamos cogiendo. ¿Ya podemos llegar en bus o toca necesariamente en lancha como antes? No, yo los espero en Bojayá y sé que llegan a Bojayá y se enamoran. En ese momento Bellavista es la cabecera municipal de Bojayá y da gusto visitarla, da gusto caminarla y los platos típicos. Rafa, los platos típicos, lo más importante, poder disfrutar de un río, disfrutar, navegar el río Atrato. Hoy contamos con unos lagos, unos sitios para bañar hermosísimos, que también queremos impulsar la capacidad que tiene Bojayá para el tema turístico. Tenemos espacio para crear turismo en Bojayá y a todas esas cosas siento que hoy hay una mirada del Ministerio de Turismo, hay una mirada de diferentes organizaciones. Yo creo que Bojayá ha sido el municipio más visitado de Colombia. Bojayá, todos los días estamos viendo instituciones visitando a Bojayá. ¿Qué viene a pasar? Hay unas que se han sembrado esa semilla de esperanza y de construcción de cambio, otras quizás han utilizado porque han venido de paso, crean unas ilusiones y salen y ya queda la gente como ilusionado, pero la verdad que en el gobierno pasado se dio mucho resultado. En este gobierno de nuestro presidente Petro se ha visto pues como más estancados los procesos que algunos han venido saliendo del gobierno pasado, pero cuando Duque se dio mucha respuesta para Bojayá y la verdad se comprometió con el centro de salud y hoy contamos con un hospital de muy buena calidad, con gran servicio y ese hospital va a generar mucho desarrollo para Bojayá y mucho empleo. Eso, para allá es que quiero ir, porque bueno, nos estás comentando cómo se recuperaron. Y entonces, bueno, si ya quieren convertirse, dejar de ser una zona tan rural para convertirse en un prospecto, tienen que asumir que va a llegar gente de otros lados, como pasa en cualquier parte, como pasa en Bogotá, pasa en Medellín, pasa en Pamplona, pasa en Cúcuta, pues se convierte a medida que el crecimiento se va dando, es lógico que muchas personas van a querer disfrutar de ese crecimiento, y es más, la zona lo va a necesitar. Ya la población local no será suficiente para la agricultura, ni será suficiente para la pesca, entonces tendrán que traer, y con ellos vendrán entonces empresas atrás, que ya no es el pescado de 5.000, 10.000 pesos, sino la multinacional que está pensando en llevarse ese pescado para X o Y país y entonces lo ofrece a 7 y 8 veces su valor, porque es que es así, no es que porque ellos lo pagan en dólares y entonces claro, al pesquero colombiano pues que le toca ir al puertico y venderlo en 10.000 pesos, pues le sale más rentable vendérselo a alguna empresa japonesa o alguna empresa china
¿cierto? En 30.000, 40.000 pesos. Pues empieza a enfrentarse los mismos fenómenos que se dan en otros lados. Y eso pues tiene que llegar acompañado con trabajo, tiene que llegar acompañado con condiciones de vivienda y así sucesivamente. ¿Eso se está dando en el pueblo o todavía, digamos, todavía como se ha vendido en las imágenes en las ciudades, todavía estamos con las casitas de palma, como tú nos comentabas al principio? Bueno, te cuento algo, Rafa, que es muy importante también expresarlo por este medio. Hoy, la comunidad que ha tenido ese gran desarrollo ha sido la cabecera municipal donde sucedió la masacre de Bellavista. Todos los procesos apuntan solamente para esa comunidad. Dentro del liderazgo que lleva la organización del 2 de mayo, ha venido también pues permitiendo que lleguen algunos desarrollos a algunas comunidades, pero en las otras veredas la situación sigue igual. Calles con pantano, los alcaldes han venido mejorando algunas situaciones, pero aún la gente con las casitas cayéndose. Porque acá la inundación en estos momentos, Rafa, estamos súper inundados. Y cada vez que el río inunda, pues aflojan las casas, la madera se va pudriendo y va la gente teniendo esa dificultad de que la casa ya está en riesgo que se caiga. Entonces, todas esas situaciones son muy fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Otro tema, Rafa, que me preocupa bastante es que la nueva generación no le está apuntando al tema agrícola. La juventud no se ve como productores de la agricultura. Primero que todo, en los territorios, la educación, hoy en día que es gratis, en estos territorios, pues todo el mundo está estudiando, todo el mundo se está preparando. Entonces, la juventud no se ve para sembrar plátano, para sembrar arroz, para sembrar el lulo, para sembrar la yuca, para sembrar el borojó. Entonces, una de las preocupaciones que hoy nace, ¿quiénes van a cultivar estos territorios cuando estas nuevas, estos adultos ya no estén, ya se cansen? ¿Qué va a pasar con el tema productivo de Bojayá si la nueva generación no apunta hacia allá? ¿Por qué? Porque muchos jóvenes lo que expresan es que mi papá tiene 75 años y siempre fue agricultor y nunca pasamos de comer arroz con huevo. Porque nunca había a mi papá a quien venderle. Y si cortaba el plátano tenía que venderlo a 10.000 pesos, a 5.000 porque no había a quien venderle. El primero que por ahí le apareciera, se la vendían barato porque no hay. Lo mismo pasa con el pescado. La gente cultiva el pescado, pero coge el pescado, pero toca venderlo a bajo precio porque no hay a quien, una empresa que se encargue de fortalecer estas iniciativas que tienen campesinos para exportar estos productos y poder comprar al campesino a un buen precio o garantizarle su cultivar para ellos poder sentirse motivados a seguir cultivando. Entonces, aquí nace una preocupación que puede traer muchas dificultades en nuestros territorios. Una pregunta que nos surge a nosotros acá desde el interior, ¿cierto? Es que, pues, digamos, en las grandes ciudades en general, nosotros digamos, no percibimos ciertos fenómenos, o más bien, ciertos fenómenos en las grandes ciudades ya no se dan, ¿cierto? Pero sabemos que pueden ser continuos en pequeñas partes del territorio. Por ejemplo, la discriminación racial, por ejemplo, la discriminación religiosa, por ejemplo, la discriminación por género, ¿cierto? Entonces, porque pues acá en Bogotá o en Medellín o en Cali o en Cúcuta, o sea, les estoy comentando las grandes ciudades, en Barranquilla, pues sí, digamos que, pues, o sea, no llegando a la paranoia de que todo es discriminación, porque ese es el otro extremo, en el cual muchas veces se cae, ¿cierto? Pero digamos que sí se puede evidenciar de que hay una evolución, o sea, hoy en día en Bogotá sería inconcebible, o sea, o por lo menos si se presenta, cada vez es como más disimulado, digámoslo, que se considere que una persona por su condición religiosa o su condición de género o su condición racial gane menos que otro, digámoslo así, o sea, puede que pase, o sea, no estoy diciendo que, no, que alguien diga, no, es que en Bogotá no se da, sí, probablemente sí, pero ya que sea manifieste directamente eso ya no se presenta. Todos escuchamos el escándalo en su momento en Cali cuando a alguien se le ocurrió poner un letrero así ¿cómo se llama? Que NN, que todo el mundo suponía que era no nombre, que era la forma de nominación en la Segunda Guerra Mundial para esas personas, y lo que quería decir era que no admitía ciertos grupos raciales en X funciones laborales.
¿cierto? Todos escuchamos ese escándalo, por eso decimos, ya es cada vez más curioso y cada vez es más lejano y cada vez es más plausible de que ya eso no se dé, o sea, que eso no, ese tipo de cosas no se den. Pero nosotros sabemos que en los pequeños territorios se sigue presentando. Se sigue dando los casos de machismo, los casos de discriminación, los casos de, y más aún, pues digamos, territorios que se han visto enfrentados en situaciones de violencia, como infortunadamente se dio en tu municipio. ¿Cómo ha evolucionado socialmente la parte? Nos comentas por ahí el colegio, nos comentas la alcaldía, pero socialmente, ¿cómo ha habido esa evolución? ¿O se puede casi que suponer que ha habido un estancamiento? Bueno, dentro de toda esta problemática, reconocemos que todo ese sistema de machismo, ese sistema de sometimiento que a lo menos vivían las mujeres en los territorios, ha habido una liberación. Hoy en día las mujeres están más empoderadas, están tomando iniciativas, están liderando los procesos desde las comunidades, pero aún hay una preocupación que nos viene afectando bastante, mi profe, es que el tema del machismo aún sigue, el tema del racismo. Siento pues que acá se ve más que todo en que esa rivalidad entre comunidades indígenas y comunidades afro, digamos, ahí siento que pues existe mucho esa marca de diferencia, siendo ellos todos territorios, pero reconocemos también los avances de capacidad, de conocimiento, de articulación. El liderazgo es algo que ha afectado, toda esta problemática viene afectando el liderazgo, porque antes era un liderazgo más humanitario, más comunitario, hoy en día es un liderazgo más ambicioso, mirando cómo destruimos el uno al otro, cómo acá yo soy uno de los que les expreso que yo antes creía que los líderes los mataban los grupos, hoy en día los líderes los matan las mismas comunidades, ¿ya? Y esa es una preocupación que ha venido afectando ese sistema de egoísmo, de rivalidad, de que si a mí me hicieron, Rafa tiene su institución y Rafa busca a Leonel, ya yo me siento mal porque el señor Rafa buscó a Leonel y no me buscó a mí. Entonces todas esas cosas han venido generando unas problemáticas de violencia y de mal informar, de ataque en los territorios. Una preguntita, no, ¿cómo se llama? Yo es la primera persona que conozco de allá, ¿no? Sí, lo deseo dejar de eso, o sea que aparezca algún otro grupo, ¿por qué no nos entrevistó a nosotros? Porque pues esa es la primera persona y da la curiosidad de que nos conocemos justamente a través de esas integraciones que hacen, que han hecho, que se ha logrado, porque es que muchas veces se critica de que los sectores se agarran a pelear, ese es el show. Pero por debajo de cuerda ellos saben que toca negociar y que toca pactar, y esa es la política, así que yo no sé por qué da pena y vergüenza decir esas cosas. O sea, el ideal mío es que yo tengo una propuesta, tú tienes una propuesta, Lady tiene una propuesta, pactemos para que entre todos lleguemos a un fin común, que es la evolución de todos. O sea, se supone que ese es el arte de la política y de la democracia. Esos puristas, es que yo soy de tal partido y soy de tal y yo no me salgo de esa línea, porque es que ese es el que está mandado a recoger. Eso es lo que los grupos totalitarios no han podido entender, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros justamente en las actividades que se hacen en la tertulia, las actividades, no, claro, mi profe Leonel, yo ya le cedo la palabra, sino es simplemente, quiero hacer el paréntesis de que lo ha sido invitado, tal vez su merced y no otras personas, tal vez es porque, ¿cómo se llama? Porque pues no hemos tenido la oportunidad de conocerlo. Leonel nos dará el favor de pasarnos el número de contacto de las personas que está mencionando y con gusto los traeremos acá. ¿Sí? No faltaba más, en la tertulia es para eso. Y ahorita, cierto, Lady, ahorita cuando él estaba diciendo la descripción de cómo se ha mejorado la comunidad, pues yo lo que me dan ganas es ir al terminal y coger el primer bus para allá. O sea, o no, Lady, o sí, esperamos Semana Santa para ir más bien. Entonces, vamos y la hacemos en vivo desde allá. Sí, la próxima es que nos enlazamos por internet, eso allá nos programas allá con una cachama en la mesa y un arroz de coco y ahí vamos haciendo la tertulia, ¿cierto? Para los compañeros, yo supongo que los que manejan la pesca saben que cachama es un pez, ¿no? ¿sí? Sí. Y además de eso, bueno, en la costa norte lo fritan, pero hasta donde yo vi, con los compañeros del Pacífico, yo almorzaba a Lady aquí cuando tenía la oportunidad de trabajar en el centro, había un restaurante
chocuanos del Pacífico, ¿sí? Y entonces lo que hacían era que la cachama sudada, ¿sí? Era sudada con cebolla y tomate. No, por supuesto, o sea, si a mí me preguntan es que si arroz blanco, yo no, pues si quisiera arroz blanco voy a otro restaurante, o sea, si vengo al restaurante del Pacífico es para que me den con coco, si no, entonces, si no, ¿a qué estamos jugando? ¿Sí? Y riquísimo, o sea, riquísimo. Entonces supongo la siguiente invitación, para que Lady se vaya apuntando una vez, ¿sí? Es que la siguiente tertulia con el compañero Leonel será allá, ¿sí? Será allá en vivo, en presencial. Eso sería, Rafa, sería, Lady y compañero, un gran regalo que ustedes le pueden hacer a este querido municipio, verlos caminando estas calles hermosas y rodeado de ese calor boyacense y ese amor que brindan estas comunidades a pesar de todas sus dificultades. Siempre hay una sonrisa, siempre hay una alegría para las personas que llegan a estos territorios, y creo que ya apunto aquí esa visita de ustedes para recibirlos y puedes atenderlos de la mejor manera y que se vayan enamorados de Bojayá. Perfecto. Yo ahorita fuera de cámaras, entonces ya Lady está empacando la maleta, Lady, pero tranquila, no es este sábado, tranquila, no es el siguiente sábado. Pero usted me dijo que Pero alistar ya los días ya ya empacando la maleta. preparada. Sí, no, ya, es que, mira, llegamos en el vuelo sí, para que por favor haya alguien en el aeropuerto. Ahí les queda fácil porque viajan de Bogotá a Medellín, Vigía el Fuerte y están en Bojayá. No, a mí me queda más lejos. Sí, es que a Lady le toca atravesar Colombia. Le toca las 3 cordilleras, le toca pasar las 3 cordilleras para poder llegar al otro extremo. A mí sí me queda un poquito más cerca. Hay algo muy importante que quiero aprovechar en este espacio para darlo a conocer. Hay la necesidad de fortalecer el sistema juvenil en este municipio. Desde aquí queremos invitar a todas esas organizaciones que apoyan estos procesos juveniles, porque últimamente la juventud, estamos contando con una juventud bastante descontrolada, diría yo, una juventud desanimada, una juventud quizás perdida porque no hay ese potencial, no hay ese trabajo. Acá vemos poquito los jóvenes que le apuntamos a ese tema de la juventud y logramos apoyar a algunas comunidades, pero no logramos alcanzar a apoyarlas a todas para combatir esta problemática que enfrentan nuestros jóvenes en los territorios y que son los primeros, la mirada puesta para la guerra. Son los primeros con una mirada puesta para la guerra, porque lo primero que en sistemas de reclutamiento, lo primero que serían son nuestros jóvenes. Entonces yo creo que poder fortalecer este acompañamiento a la juventud de Bojayá, este aporte al desarrollo de esos líderes que están en Bojayá trabajando para que la juventud no coja malos caminos, creo que sería un gran regalo para este municipio. Justamente acá por interno, queremos, Lady, por favor, si me colaboras con la pregunta que nos hacen llegar, justamente por eso, por lo que tú nos comentas, ¿no? Justamente esa era la siguiente inquietud y por eso nos anticipaste en la respuesta, pero que queremos en todo caso hacerte la pregunta y escuchar tu punto de vista. Sí. Pues queríamos saber básicamente de las necesidades y de la posibilidad también de la educación superior allá en esa región donde usted se encuentra. Hay la necesidad urgente precisamente del sistema educativo y esta educación superior. La verdad que la mayoría de los jóvenes acá llegaron al bachiller y ya se dedicaron a coger sus mujeres, como llamamos acá en vocabulario boyacense, y muchos tienen deseos de seguir capacitándose sin salir de su municipio. Hoy en día no contamos con un sistema adecuado o una sala de internet donde los jóvenes pudieran decir, hombre, yo quiero estudiar virtual y hay el convenio con tal institución técnica, tecnológica, y que hay un sitio donde yo pueda ir a recibir mis clases, programarme mi horario de clase y poder seguir avanzando. El tema educativo, acá contamos con la Universidad Tecnológica, pero todos ustedes saben lo que está pasando en esta universidad y la juventud está bastante desanimada porque pues termina muy remendado, diría yo. Entonces ellos quieren como poder contar con esas instituciones que nos brinden esas tecnologías, que nos brinden esos técnicos y esas carreras profesionales a través
de que ellos puedan realizar virtual o quizás montar un centro de formación acá que no existe. No hay un centro de formación en estos municipios. Aquí estamos rodeados de 8 municipios que están muy cerca y no hay ese centro formativo para estos jóvenes. Bueno, humildemente ahí yo me anticipo antes, que antes, le gané el gatillo antes de que activara el micrófono. Pues humildemente lo que podamos a nosotros como instituciones desde acá, desde el interior y desde Pamplona, pues con mucho gusto. O sea, aquí de la TIC, nosotros no tenemos sede allá, ¿no? No por eso no podríamos decirte que vamos a llegar. Toca que haya una serie de intenciones de gobiernos locales, nacionales, como sabes, tanto ICER como ETIC son instituciones públicas y por tanto, pues aunque resulta más fácil el convenio, porque pues son instituciones públicas, también la logística y todas las demás cuestiones son mucho más, digamos, elaboradas, ¿no? Porque pues no puede ir cualquier casita como hace una entidad privada que llega y pone ahí cualquier casita, contrata a cualquier persona, ¿sí? Va de vez en cuando, una vez al mes, y como tú dices, pues dicta cualquier cosa y ya hasta el otro mes se vuelven a ver o así sucesivamente. Se tiene que garantizar, como lo dice la ley, lo dice la norma, sea en Boyacá, bien sea en Pamplona, bien sea en Bogotá, bien sea en Boyacá o bien sea en la costa norte, tiene que garantizarse el mismo nivel y la misma calidad, ¿sí? En ese orden de ideas. Ahora sí, Lady, ya qué pena contigo que te quité el uso de la palabra. No, sí, a eso iba yo también, pues desde acá que se están ofreciendo, pues en los territorios también podemos apoyar, pero sí sería genial que se fortaleciera esa parte educativa, sobre todo en esa región que sí lo necesita y lo que decía Leonel. La idea es que las generaciones no se queden en lo que ellos piensan que va a surgir o va a dar más estabilidad, sino que avancen en donde están, desde donde están y puedan apoyar, así como Leonel lo ha hecho con la fundación, apoyar y seguir y avanzar desde su región. Bueno, Leonel, ya que estamos hablando de la fundación, bueno, que sea el espacio ya en estas partes final del programa, que nos cuentes un poco sobre, digamos, bueno, y cómo se te colabora, porque pues aquí veo por interno, en mensajes internos y demás, bueno, que hay muchas opciones de becas, opciones de desplazamiento, hay instituciones ¿cómo se llama?, que pueden apoyarlos, y que pues cualquier persona de allá pues puede fácilmente acceder, ¿no? O sea, muchas veces es porque no hay el suficiente conocimiento, ¿sí? de esas propuestas, ¿cierto? Pues aquí me comentan de que hay una serie de personas que han sido víctimas del conflicto que pueden incorporarse a universidades públicas con unos regímenes especiales, a universidades privadas, con unas excepciones de pagos y de demás cuestiones. Lo que pasa es que eso no es el común, no es lo que aparece en los medios tradicionales, no es lo que aparece cuando uno habla del periódico, no es eso el énfasis que debería hacerse a eso, que es lo que realmente la gente le necesita y le interesa. No, es más fácil hablar como dice acá la profe Lady, es más fácil hablar de la misma noticia de siempre, pero pues entonces ahora en otra parte del territorio, ¿no? O sea, la misma noticia, o sea, pareciera que las noticias contemos lo malo, ¿sí? O sea, entre más malo mejor, o sea, pareciera que fuera, yo no le estoy diciendo con esto que no haya que contar las cosas, pero también hay Sí. que resaltar las cosas que se hacen, ¿sí? Por ejemplo, a Leonel, su familia y los conocidos y demás, se levantan de un proceso, se levantan de una situación de guerra, porque no se puede decir de otra forma, y construyen, pero eso no es noticia. ¿Sí? O sea, la noticia es que hubo una situación de guerra y eso nos la repiten y la repiten y la repiten y la repiten y la repiten hasta que se vuelve que todo el mundo piensa 30 años después que sigue siendo la misma situación y no todos los esfuerzos que tú ves. Entonces, en ese orden de ideas, pues quisiéramos preguntarte desde el interior, desde Pamplona, desde las diferentes entes del gobierno nacional, educativo y demás, ¿qué se puede hacer para contribuirles a ustedes, ¿no? A todos, no digo a ti, tu fundación, sino a todos allá en el territorio. Yo creo que para nosotros es muy importante toda estas ganas, estos deseos de aportarle a este municipio que se levanta y que quiere soñar, que quiere ser diferente, que quiere tener unos profesionales
que defiendan los valores y derechos de sus territorios y de sus comunidades. Hoy yo lidero algunos grupos de mujeres, veo muchas mujeres madres cabeza de hogar que no tuvieron la oportunidad de terminar o llegar a una universidad por situación económica, porque sus padres no contaban con, pero que hoy en día sienten esa motivación de levantar esa mano y decir, yo quiero hacerme profesional, yo quiero estudiar, yo quiero prepararme, yo quiero ser independiente. Hoy se ha levantado una voz de esperanza y creo que aquí uno de los pasos a seguir, un aporte que pueden hacer a estos territorios ustedes desde el área educativa, es poder cómo conectamos esas becas, cómo conectamos ese sistema formativo desde la ciudad hacia el campo. Sabemos que muchas instituciones de pronto no pueden tener una sede aquí en el territorio, pero podemos hacerlo virtual en algunas universidades que funciona. Hoy en día el sistema educativo virtual está muy de moda y creo que poder lograr conseguir unos donantes para nosotros lograr adecuar la sala de formación virtual, eso sería un gran regalo para Bojayá. Porque hay mucha comunidad que quiere capacitarse y que esa sala virtual nosotros podamos tener un sistema para esas comunidades que no pueden acercar, no pueden desde sus comunidades conectarse, recogerlos, traerlos a que estudien y poder regresarlos a sus comunidades. Yo creo que eso sería un aporte grandísimo que le haríamos al desarrollo educativo para nuestro municipio. Bueno, aquí nos están mandando algunos mensajes, ¿no? De algunas instituciones. Yo no puedo salir a decir el nombre. Pues saludos a la doctora Ignacia Achito. Espero estarlo pronunciando bien. No sé dónde va la tilde. Me dice que no se me olvide la tilde, pero no sé dónde va la tilde porque no me puso la tilde. Dice con tilde, dice Ignacia Achito y no se le olvide la tilde, pero no sé en dónde, no sé si es Achito o Achito o Achito. No sé en dónde va. Debe ser en Ignacia, ¿cierto, Lady? Debe ser en Ignacia donde nos están mandando, pero ¿cómo se llama? Pues que nos comentan de que pues que están haciendo esas incursiones hacia el Chocó, pero la situación no es quedarse en Quito, ¿no? Ese es el problema, que muchas veces se queda todo en la capital, todo porque es más fácil, porque en la capital está el centro gubernamental, porque en la capital hay más recursos, porque en la capital hay más visibilidad, ¿sí? Pero entonces sucede lo mismo que sucede, por ejemplo, poniendo el paralelo a lo que pasaba en la costa. Todo se quedaba en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, y municipios como Monpós, como Magangué, ¿cierto? Pues iban quedando como en el olvido, digámoslo así, ¿cierto? Y eso, como dice Leonel, fue lo que favoreció durante mucho tiempo, a los actores armados en Magdalena Medio, porque un muchacho de Monpós, un muchacho de María la Baja, un muchacho pues tenía dos opciones: o se iba caminando a la capital, ¿cierto? Entiéndase capital, Valledupar, Bucaramanga, o sea, no necesariamente Santa Marta, Cartagena o Barranquilla, irse para experimentar nueva vida, ¿cierto? O incorporarse a estos grupos al margen de la ley con el ánimo de buscar una mejora en sus propias condiciones, ¿cierto? Pues obviamente hoy en día esa visibilización, Monpós como patrimonio histórico de la humanidad, Magangué como centro comercial del Magdalena y así sucesivamente, lo que ha hecho que le ha quitado muchas personas a la guerra, o sea, ha hecho que la gente no vea eso como una única opción, sino como algo indeseable, porque justamente lo que espanta el turismo, espanta el trabajo, la industria, el progreso y demás. Entonces, lo mismo habría que hacer acá, dejar de estar mirando Quito toda hora y empezar a mirar también los otros territorios. Esa sería, pues, digamos, para darle respuesta aquí a la compañera, pero sí quisiéramos enfatizar en algo, Leonel. Cuando ¿qué encontrarían allá? Suponte tú un industrial bogotano, cucuteño, que quiere invertir allá en el municipio, ¿qué podría ir a hacer allá? O sea, no solo turismo, que vamos a hacer Lady y yo, sí, ir a grabar y tomar y mostrar, ¿sí me entiendes? Sino, yo no conozco, no sé, nunca he ido. Lo único que escucho en televisión es las cosas malas que probablemente pasen, y no decimos que no pasen, decimos que es eso
Es el 1% lo que pasa, pero eso es lo que le dan el énfasis, entonces pareciera que siempre pasa y que todas las cosas pasan es allá. Entonces, quiero ir allá, tengo una intención, tengo una industria de comercio que de pronto les favorece, pero ni idea qué le puedo ofertar, qué le podrías decir a esa persona que quiere o que necesita, porque a veces no es que quiere, es que necesita hacer inversión, pero no apunta a esos municipios y por eso se queda en Quito, porque es lo conocido. Bueno, la verdad que este es un municipio que necesita de mucha inversión, porque hay iniciativa, hay capacidad, hay tantas cosas, Rafa, que, por ejemplo, acá la gente cultiva mucho el borojó y no hay a quien venderle, no hay a quien cómo sacar un jugo de borojó. Acá tenemos un emprendimiento de, del vino del borojó, de la harina del popocho, de la harina de ñame, pero no contamos con esos inversionistas que nos digan, bueno, venga, nosotros les vamos a comprar la harina del popocho para que usted ponga a los jóvenes a que saquen la harina del popocho, que cultiven el popocho, que cultiven el ñame, saquen la harina del ñame y van a tener garantizado esas compras para que la juventud, ¿qué haga? Estudie y genere ingresos y no tenga motivo para coger malos caminos. Entonces, creo que, y aparte de eso también, Rafa, a venir, formar a los chicos en diferentes áreas también es muy importante, formar a nuestras mujeres, muchas organizaciones, acá hay mucho por invertir. Hay mucho por invertir porque cuando parecen inversionistas generan desarrollo para esas comunidades, que esto es lo que necesitan estos municipios. Inversionistas con ganas de ver estos municipios levantarse de esa oscuridad, de todos los días levantarse a pensar qué voy a hacer, por dónde empiezo, qué hago si siembro plátano, quién me lo va a comprar. Entonces yo creo que cuando tú hablas de inversionista, eso sería generar y despertar esa esperanza de los territorios para nuestras comunidades. Nos dejó sonando aquí y te la quiero hacer yo porque nos pidieron el favor que fuera Lady, pero la voy a hacer yo. ¿Por qué la voy a hacer yo la pregunta? Porque, ¿cómo se llama? Porque es algo que nos parece que es necesario que no se dé en ninguna parte, por supuesto, pero que se empiece a erradicar en otros escenarios. Nos comentabas sobre los casos de machismo y demás que se daban en el territorio y nos comentabas que una de las cosas que a ti te ayudó a superar la tragedia que en su momento fue venir a ciudades como Bogotá, donde vuelvo y soy claro, probablemente existe, pero por lo menos ya cada vez es más estigmatizable. No me imaginaría un restaurante diciendo que no contrata a alguien por su color de piel porque no le entra a nadie. O sea, al día siguiente ese restaurante lo quiebran porque nadie te va a ir a comprar si la política es estilo como lo vemos en los países que se dicen desarrollados, donde sí hay puertas que dicen puertas para tal raza y puertas para los demás. Eso, porque a nosotros nos quieren venir a meter muchas veces el cuento que nosotros somos los subdesarrollados, pero nosotros aquí tenemos población asiática que queremos y apreciamos, población afrodescendiente que queremos y apreciamos, población indígena que respetamos, no los vemos como subdesarrollados atrasados, y en otras partes es lo contrario, ¿no? O sea, en otras partes creen que es que X raza es la superior y no sé qué y venden como esos paradigmas ideológicos y además de eso nos hacen creer que nosotros somos los subdesarrollados. Por eso quiero hacer énfasis en esa parte. Sin necesidad de que en tu caso pues la experiencia fue venir a Bogotá donde hay una visión distinta, donde hay una cosmovisión distinta, donde digamos permitió evolucionar en el sentido bueno de la palabra, no solamente la situación de violencia que habías vivido, sino además de esos ciertos conceptos culturales que todos como cultura tenemos que mejorar, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer para que se presente eso sin que la persona tenga que venir a Bogotá? O sea, la intención no es mañana traer una 300,000 personas para Bogotá para que se... No, esa no es la idea. La idea es más bien que la gente de allá, digamos, vaya adoptando que es eso, ¿no? Que no es bien visto y no está bien la violencia sobre los animales, ni ni de género, esas nociones de que mi familia y por eso yo la puedo levantar al látigo está bien, ¿sí? Ese tipo de cosas, ¿cómo podemos hacerla para transformar? Quiero ser claro que la pregunta se la pidieron a Lady, pero pues yo me tomé el uso de la palabra porque a ella le dejo más bien la otra pregunta que es la que todos queremos escuchar. Bueno, Rafa, te cuento, la verdad que yo el tema del racismo lo respeto para las personas que lo mencionan. Yo viví en Bogotá y llegué a un círculo de hermanos carabinianos de Engativá y aprendí en Bogotá a entender de que cada quien debido a su comportamiento a sí mismo es tratado. Pues durante nunca sentí que fue racismo porque siempre entendí que estaba
en una cultura que no era la mía y que no podía pretender poner mi cultura por encima de la cultura de Bogotá. Entonces tenía que adecuarme a la cultura de Bogotá para empezar a vivir en Bogotá y que Bogotá me aceptara como chocuano, como afro, ¿no? Y eso me ayudó mucho. Que te cuento, Rafa, yo fui juez de paz en Bogotá, conciliador en Equidad, en el 2009. Fui candidato a edil en Suba también. Entonces, todas esas cosas marcaron a ese Por Leonel. eso fue que no ganó. Por eso fue que no ganó, porque llegó a vivir en Engativá y se lanza por Suba. Ahí ya aparecieron las llaves, claro. Aquí yo le hubiera dado el voto. Eso, haberme lo dicho, ya sí el profe Leiri, yo sí decía, pero si vivía en Engativá, ¿por qué terminó lanzándose por Suba? Ahí está, porque Suba es más grande que Engativá en territorio, pero no en población. Engativá es más pequeño, pero tiene más gente. Por eso es más fácil que los movimientos minoritarios lleguen más rápido al poder. A los entes de elección, ¿no? No al poder, sino a los entes de elección, sí, como ediles, consejos y demás. Caso contrario de Suba, que es muy grande porque era un antiguo municipio, pero tiene la gente esparcida, entonces tiene menos población, cantidad poblacional. Sí. Entonces, en todo ese proceso, yo siempre fui claro y dije, no, yo llegué a Bogotá y Bogotá me abrió las puertas, empecé a jugar tejo, empecé a jugar rana, me empecé a conectar con los juegos. Nunca compré un equipo en Bogotá porque sabía que si compré un equipo me ganaba a los vecinos, porque a nosotros nos gusta su picó a alto volumen. Entonces yo decía, si yo compro un equipo, voy a ganarme enemigos a los vecinos. Entonces yo a los equipos les cerraba los ojos. Yo prefería ir a una rocola, escuchar música, pues yo a los equipos les cerraba los ojos. Entonces creo que eso también me ayudó mucho a que Bogotá me aceptara. Iba a jugar teo y me decían, hey, monito, llegó el mono. Y yo, hey, muchacho, vamos. O sea, nunca me sentí porque me decían negro, porque me decían mono, me sentí mal, porque no. O sea, hay que mirar en qué manera la persona expresa las cosas. ¿Ya? Muchas veces tú me dices, hey, monito, pero muchas veces jugando, recochando, no es maltratando. Pero sí ya vemos unos paisanos que nos dicen negro y nos enojamos porque nos dicen negro sabiendo que somos negros. Entonces, todas esas cosas, pues, es uno de los que yo también hemos venido conectando con el proceso de diálogo que llevamos. Cuéntame el campo, yo te cuento la ciudad, ¿ya? Entonces, Rafa, te cuento que ojalá, pues, yo más me preocupa del etnorracismo que existe entre nosotros los negros, porque nosotros sí nos destruimos, nosotros sí nos maltratamos y a eso no le trabajamos. Tenemos que trabajarle primero a eso, a ese etnorracismo destructivo que tenemos entre nosotros mismos como negros. Pero Leonel, yo tengo ahí ¿cómo es? Una opinión y es, cuando usted menciona eso de negro, yo digo, pues no se saben los colores porque negro es diferente al color del que ustedes están proyectando. Yo digo que son color chocolate. Para No, mí no es color tenemos chocolate. a mí no es chocolate, negro. No, Eso, no, para mí no. Y usted, otra No, pregunta que nos hacen y que sobre todo las personas pues que no son de acá nacionales, nos preguntan cómo hacemos o cómo hacen ellos para llegar hacia donde ustedes están. ¿Qué se debe tomar? ¿Qué transporte? ¿Cuántas horas se demora llegar hasta allá? bueno, si vienen de Medellín, pueden coger una avioneta a Vigía el Fuerte, que hay un aeropuerto, una avionetica muy pequeña, pero acá nos llega una avionetica que nos permite conectarnos con Medellín. De Bogotá hay dos vías, carretera de Bogotá-Pereira, Pereira-Quibdó. Y de ahí les toca coger lancha para llegar a Bojayá. Serían 3 horas de lancha. Pero para ahorrarse todo ese proceso de llegar a Quibdó, lancha por el agua y todo eso, pues sería muy bonito, doctora Lady, porque pues se da la oportunidad de conocer esa naturaleza del Chocó, esas comunidades del Chocó, porque el Chocó, por medio del río Atrato, queda Chocó y Antioquia. De un lado es Antioquia y de otro lado es Chocó. Entonces, todas esas cosas le permite a usted conocer esos dos hermosos municipios. ¿Ves? Departamento, diría. Entonces, por el aire viaja a Medellín y viene derecho una Vigía del Fuerte y al frente queda Bellavista, cabecera municipal de Bojayá. Si viene, o sea, la fácil de llegar de donde usted esté a Medellín para llegar a Vigía, pues más rápido a Bojayá. Si se viene por Quibdó, sí ya le toca por el agua. Hasta que se viene disfrutando de esa navegación, recorrer por todo el agua,
mirando las viviendas, las casas. Usted ahí se da la oportunidad de conocer cómo viven nuestras comunidades a voz de río Atrato. Leonel, lo que pasa es que la anécdota grande es porque uno de los invitados que hemos tenido de Guinea Ecuatorial, el doctor Capellán Remigio, ¿sí? Yo sigo insistiendo que es que en la libreta de él se tiene otro nombre, el nombre africano, pero cuando lo pusieron a español, como él es capellán, le pusieron el nombre como capellán, ¿sí? Pero él no es, o sea, el nombre de él no es capellán, pero la funcionario entendió que él era capellán y entonces le metió el capellán dentro del nombre. Y cuando hicimos en ese momento, que por cierto vamos a tenerlo en próximos programas, a Capellán Remigio, le hicimos la misma pregunta, ¿no? Que si había habido situaciones de racismo y demás, especialmente que él viaja mucho a Europa. Y entonces él dijo la anécdota del chocolate, ¿no? Él dijo que cuando él estaba con los europeos, una niña se lo quedó mirando y entonces le dijo que él era negro. Y él le dijo, tú no te sabes los colores porque yo no soy negro, soy chocolate. Sí, esa es. Pero me agrada mucho que tú hagas la otra precisión porque aquí en Colombia se ha querido reproducir lo otro, ¿no? Yo tengo familiares afrodescendientes, tengo amigos afrodescendientes, muy buenos amigos. Un saludo a Lorena, a Lorena Mijáis, que ¿cómo se llama? Que pues ellos son de Quito y demás, pero que nos acompañan sábado a sábado. Y a Chito tuve patrones que eran afrodescendientes, o sea, y son personas muy preparadas, muy intelectuales y más. O sea, yo no le veo esa, o sea, no le veo como ese misticismo que otros sí le ven, ¿no? Pero hay personas, como tú dices, hay las dos tendencias. Unos que entonces los discriminen y otros que yo no me ofendería, o en España nunca me ofendí porque me dijeran latino. O sea, no sé, o sea, es como, si pues me dicen colombiano, pues sí, soy colombiano, o sea, sí, o sea, es como si, no, es que estos latinos, pues sí, somos latinos, o sea, me acuerdo, Lady, una anécdota así, para rapidita, que como me tocó ir, valga la redundancia, en el primer mundo, lo que nunca pasa, lo que tú dices, toca hacer 2 transbordos, según te entendí, bajar de Bogotá, Medellín, Vigía del Fuerte, son 2 aviones, y de ahí va a subir por el Atrato. Me hace recordar cuando uno iba a Monpós en otras épocas, que tenía que ir hasta cierto punto, de ahí coger un bus que lo llevaba uno hasta la lancha, y la lancha era el que lo llevaba a Monpós. Esa era la trayectoria. Estoy hablando hace 20 años atrás, era la forma. Pero el punto que voy es que nunca nos botaron las maletas. Pero fuimos al primer mundo y nos botaron las maletas. Y no es que le esté sacando cara de que nos botaron las maletas, pero eso en Colombia no pasa. ¿Sí? Con todo lo que hemos dicho de transbordos y demás, eso no pasa en Colombia, que le boten uno las maletas, pero nosotros en el berraco avión que íbamos desde Bogotá a Madrid y nos botaron la maleta. ¿Sí? No sé si fue que se cayó en el Atlántico, el Triángulo de las Bermudas lo subsumió, alguna cosa pasó porque ¿sí? Justo fueron nuestras maletas las que se desaparecieron. Y la gente allá entonces decía, es que estos latinos no saben manejar, porque a mí me tocó ir a buscar 3 veces, 3 días seguidos. Cuando digo 3 veces era 3 días seguidos para ver qué había pasado con las maletas. Me tocaba ir del hotel al aeropuerto y viceversa, ¿no? En medio del evento que se estaba haciendo en España. Y la gente decía, es que los latinos no saben funcionar. Y pues sí, ¿cómo se va a ofender uno? Porque sí, soy latino. O sea, no vamos a decirnos que, o sea, salir, no, a mí dígame blanco. Sí, no, somos latinos, somos criollos, esa es parte, y por eso me agrada mucho que tú hayas hecho eso de que me acuerdo aquí la expresión de Lorena que me dice por interno, es que justamente a veces la gente se infantiliza y entonces queremos imitar cosas que en Estados Unidos se dieron, pero porque ellos tuvieron un fenómeno de esclavitud más fuerte, o si se quiere más segregacionista que el que nosotros acá. Acá nosotros hemos tenido presidentes de color, no es la primera vicepresidenta de color que tenemos, o sea, hemos tenido personas en el mundo de la política, inclusive nosotros llegamos a tener mucho antes que todo el mundo, en la Constitución del 86 ya se hablaba de las minorías étnicas y de entre esos los indígenas y afrodescendientes, mucho antes, ¿sí? A la gente se le olvida que uno de los senadores fue Maturana, ¿no? Y que hemos tenido, por ejemplo, a Isabel Urrutia, que también es parte de las comunidades sí. Afrodescendientes, que no solo fue deportista, sino además de eso fue política, digamos, en el sentido de que ella fue senadora. ¿Sí? O sea, no en el sentido que se dedicara a la política, pero sí en el sentido de que representaba a las comunidades afro y así sucesivamente. O sea, eso es lo que quiero resaltar de tu comentario. Bueno,
Pues está chévere la charla, Lady, pero el asunto es que el tiempo nos empieza a comer. Queremos agradecerte, Leonel, por habernos aceptado esta invitación. Pues te quiero preguntar abiertamente, ¿cuándo te parece, en qué fechas, para ir de una vez agendando? Si no vas a decir que el 24, no vas a decir que el 31, ¿no? Sino que en qué fechas nos toca hacer todo un cronograma, una logística. Si tan solo para ir a ICER nos toca hacer toda una, y eso que es coger el bus aquí en el terminal de Bogotá y bajes en Pamplona, ¿sí? Entonces imagínate, para hacer todo lo que tu merced nos dice, pues nos toca hacer una logística mayor y nos toca hacer toda una proyección mayor. Sobra la pregunta, ¿cierto, Lady? Pero la cachama está fija, ¿no? O sea, que nosotros te vamos escribiendo para decir, lo vamos llegando es porque ya la están cocinando, ¿no? No es que lleguemos y apenas la van a cachar. La semana de pescado, no se preocupe, que acá la tienen. Semana, si quieren comer pescado, el desayuno, a la noche, la cena. Llevemos un acabo para traer de para acá. Pues no, de para acá yo supongo que yo me voy a llevar es una maleta de esas plásticas para traerme la llena de cachamas, ¿no? De cachama, yucas, sí, borojó, pues, ya que su merced estaba mencionando que no compran el borojó, y aquí, sin hablarte de mentiras, que tú conoces acá en Bogotá, el borojó, casi 5.000 pesos la libra, ¿no? Casi 5.000 pesos la libra, y allá supongo que la tienen que botar muchas veces porque no hay quien la compre, y aquí en Bogotá la gente que pide, porque uno va a un restaurante y la gente, tú le dices, ofreces borojó y todo el mundo es borojó, ninguna limonadita, o sea, limonadita es porque es lo que ofrecen, pero pues si ofrecieran borojó o alguna otra cosa, la gente lo tomaría. Bueno, te voy a ceder estos últimos 3 minutos que nos hacen falta para que su merced ya dé el mensaje final y procedemos entonces a dar el cierre del programa. Bueno, la verdad que muy agradecido a todas esas personas que nos están escuchando y nos están viendo por los diferentes canales. Decirles que Bojayá, a pesar de las dificultades, hoy se levanta con la gran motivación de ser un Bojayá con capacidad de emprender, Bojayá con unas capacidades de hacer visibles sus productos y saber de que hoy invitamos a todas esas personas que quieran visitar este querido municipio, que Bojayá tiene las puertas abiertas para que vengan a disfrutar de un buen tapado de pescado, un buen tapado de doncella, con buenos bananos o con ñame, con lo que ustedes quieran, y que acá lo que hay es dulzura, amor y lucha por este territorio. Que no nos rendimos, que seguimos luchando, que no nos cansamos porque las nuevas generaciones sigan siendo parte de una historia diferente para este municipio, y dándole gracias a estos canales que siempre están haciendo visible a esos líderes que luchamos desde los territorios. A la doctora Lady, que encantado de conocerla y que ya sabe que Bojayá la espera con los brazos abiertos para que venga y nos aporte ese gran conocimiento y capacidad para nuestros niños, nuestros jóvenes, esas mujeres emprendedoras, esas mujeres que quieren levantar esa voz, que puedan conocerla. Pueda usted decirle, mujeres, aquí hay una mujer también berraca, luchadora del territorio. Y así mismo yo esperaba a mi hermano Rafa, un hombre que aprecio mucho, que tiene siempre ese amor y esa mirada puesta por Bojayá, siempre ha querido que Bojayá se haga visible, que las iniciativas, que las capacidades. Y hoy me queda un recuerdo bonito de lo que él dijo. No es olvidar, no es olvidar, porque si olvidamos tendemos a volver, pero sí empezar también a mostrar la cara buena de Bojayá. Muchas gracias, Leonel, por la invitación. No, ya nos pusimos para que nos viéramos todos otra vez así. Muchas gracias a Leonel. Muchas gracias, profe Lady, por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron, nos mandaron sus mensajes, a las personas que se sintonizan y se sincronizan acá con nosotros. Aunque no lo dijimos en el transcurso del programa, sí hacemos claridad de que este programa, por situaciones de la dificultad que a veces presenta la conexión, lo hicimos de manera remota. Es decir, este programa lo grabamos previamente al programa y pues lo que hicimos fue recoger las preguntas que en el transcurso de la semana se hicieron llegar sobre el tema de las diferentes instituciones para trasladarlas a Leonel. Para todos, un feliz sábado. Si hay esta Lady, pues me dicen que no está Lady, no hay esta Lady, yo la estoy viendo acá. Aquí estoy, sí, me veo. Aquí está, que solamente se ve Leonel y mi persona, ¿no? Ahí vemos a la profe Lady.
ella es el alma del programa, eso no lo ponemos en duda. Eso, si su merced necesita norsantanderianas allá, que ayuden a cosechar y demás, Lady se ofrece, eso le Aquí pone a marchar prestos, la gente. con el sello Eso, rural que nos caracteriza. sí, ¿no? Sí. En ICER hay hora de ingreso, ¿cierto? Hasta tal hora es que pueden ingresar, ¿cierto? Y me consta porque lo he vivido, Lady a las 9 de la noche de los sábados, yendo de discoteca en discoteca en Pamplona, qué pena muchachos, media hora para cerrar, los necesito todos allá, y usted verá cómo se desocupan las discotecas allá, eso, se los pone a marchar, Leonel, y sí se los pone a marchar, eso sí, a lo que escuche la voz santanderiana ya, eso, mano, que no sé qué toca esa tan berraca con ustedes, sacarlos de acá, y verá que todos caminan, todos corren, ahí sí no le va a mi faltar respeto, mi respeto para esas mujeres de Santander. Tuve una amiga en Bogotá y son tesas, caminan porque caminan y bueno. Pero también quería decirles que todas esas personas que nos pueden ver, que quieran conectar, quieran visitar a Bojayá, que quieran dar ese aporte en sus programas, en su iniciativa, también aquí les vamos a dar nuestro contacto para que se puedan comunicar y así de esa manera poder esperarlos por Bojayá y poder articular, porque sabemos que estos procesos se avanzan cuando hay esa articulación, cuando hay esa hermandad. Entonces aquí les dejo mi número de teléfono, es un 321-593-1980. 321-593-1980. Leonel Blandón. El caminante por la paz. O sea, tú nos autorizas al canal a que toda persona que pregunte le podamos facilitar tu número de contacto. O sea, quiero hacerlo en Claro vivo que sí, para que quede, claro que para sí. que quede sentado de que tú nos diste la autorización, nosotros no nos arrojamos el derecho, sino que hay una solicitud, porque pues hay varias personas que empezaron a escribir cuando empezamos a hablar de lo de educación y las becas y demás. Entonces, muy probablemente, pues me queda más fácil a mí decirle, mira, aquí está la persona y contáctate con ella y ya ustedes resultan entre sí dialogando. ¿Listo? Bueno, profe Lady, ahora sí le cedo el uso de la palabra para que su merced, como directora del programa, se arroje el derecho de hacer Yo esa soy el despedida final. apoyo. No, yo soy el apoyo, teacher. No, muchas gracias, Leonel, por esa experiencia y esa información que nos brindó. Y la verdad, muy interesante porque lo que decía el profe Rafa, nosotros vemos otra perspectiva desde lo que se proyecta a nivel nacional. Entonces, qué interesante sería conocer ese territorio, esas experiencias que usted desde su fundación y en cabeza suya, en liderazgo suyo, ha podido cambiar, ha podido transformar a lo largo de todo este tiempo. Entonces, muy interesante sería conocer nosotros en persona esa región y qué interesante pues que no solamente se conozca a nivel nacional la otra cara de la moneda, como dicen, sino a nivel internacional también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leonel, muchas gracias, profe Lady. Que pasen un feliz sábado. Nos vemos en el siguiente programa de La Tertulia. Gracias, bendiciones para todos. Un abrazo fuerte. Rafa, profe Lady, ahí le queda mi contacto. Seguimos en contacto. Dios me la bendiga. Y acá los espero en Bojayá. Vale, muchas gracias. A todos, feliz noche.